Encontrámonos en el Intercéltico de Avilés y en este caso encontrámonos con Josefa Fernández del grupo Perendengue de Cangas de Narcea. Josefa, gracias por acercarte al Deriques de Asturias Televisión. Gracias a vosotros. Sois de Cangas de Narcea, estáis trabajando lo que lle con este grupo, amosasteis incluso bailes y todo tipo de cuestiones. ¿Cuál es el trabajo que hacéis en el grupo vuestro? A ver, nosotros somos un grupo no solo de Cangas de Narcea, somos del suroccidente asturiano y tenemos gente tanto de Ibias como de Pola de Allande, como de Cerredo, tenemos de toda la zona del suroccidente asturiano y por eso en nuestro repertorio intentamos incorporar piezas de todos los sitios que engloba el suroccidente. Trajimos varias piezas, la ronda es de la zona de Trabao, de la tierra de los Cunqueiros, la jota de Cerredo, de la zona de Zarreu se llama, de la zona de Cerredo, luego el son de arriba, que es muy representativo de nuestra zona, que se baila por todo el occidente, tiene diferentes nombres, son de arriba, baile de las castañuelas, de muchas denominaciones y además compartimos mucha cultura, mucha tradición, se comparte con la zona también vecina de León, de La Ciana, de Casares, tenemos muchas cosas en común, pero bueno, como no podía ser de otra manera, porque lo bueno que tiene la cultura y lo bueno que tiene las canciones y los bailes es que no entienden de fronteras, eso solo lo entendemos los políticos y la gente que quiere poner límites a todo. La cultura, como no entiende de fronteras, se disemina y esa es la riqueza que tenemos. Precisamente, es súper importante que se recupere esa cultura, la cultura de lo nuestro, ¿no? Sí. Hombre, por supuesto. Tú date cuenta que todas las personas siempre buscamos un motivo para identificarnos con algo y nuestra cultura es un signo de identidad muy importante y entonces eso es lo que intentamos nosotros volver a encontrar. Nosotros somos gente de diversas profesiones, de diversos sitios, no somos todos de Cangas, pero buscamos en estos momentos que hacemos en común, buscamos sentirnos iguales en algo y ese algo es la cultura y son nuestras tradiciones. Nos une eso, el amor por la tradición. Precisamente ya para rematar, Josefa, y dándote las gracias, estuvieras en el Deriques de Asturias Televisión, uniéndolo con lo que es este Festival Intercéltico, quizá los asturianos y las asturianes tengamos un poquitín algún complejo en cuanto a lo de nuestro, que parece que lle de menos que lo de los demás, ¿no? A ver, tienes que darte cuenta que por el propio tipo de sociedad asturiana que evolucionó de unas maneras diferentes, la tradición quedó apartada porque era como volver atrás, era como sentirse menos. Incluso se dejó de hablar pues como se hablaba tradicionalmente, se dejó de vestir, porque siempre buscamos o pensamos que lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos. En las zonas rurales todavía, y sobre todo en el occidente, quedan muchas cosas que todavía se mantienen vivas y que la gente las tiene como riqueza propia. Pero sí es verdad que es una asignatura pendiente que hay en Asturias, que se incorpore, yo ya no digo que sea ni obligatorio ni no, pero que los colegios, los institutos, donde se educa a nuestros niños, sí que tenía que haber más representatividad, de la forma que quieras. Y mira, antes la transmisión oral era lo más importante. La gente aprendía con cuentos, con bailes, con danzas y aprendía refranes, aprendía cuestiones muy importantes de la vida, cómo cuidarte de esa planta que no se puede comer, cómo cuidarte de ese animal que hace daño, de diferentes cosas culinarias, todo se aprendía con relatos. Bueno, la sociedad cambia y ¿por qué no cambiar el escenario? Ya no nos sentamos en un parreiro a bailar, ni nos sentamos a afilar lana, pero si nos sentamos de otra manera y nos juntamos de otras formas, pues ¿por qué no evolucionar también nosotros, pero manteniendo viva la tradición? Y eso es lo que se busca. Pues queremos daros la enhorabuena por ese ya porque facéis, que es importante y que nos valoramos aquí mucho. Gracias, Josefa. Gracias a vosotros. Gracias. Seguimos con más convidados aquí en Deriques de Asturias Televisión y en este caso vamos a falar, tenemoslo aquí con el grupo folclórico La Corte de Emberniego, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y estamos con Rogelia y Clara, muchísimas gracias por estar en Deriques de Asturias Televisión. Gracias a vosotros. Vamos a entamar, Rogelia, ¿qué es el labor que facéis vosotros
con esta recuperación de lo tradicional? Pues mira, quedamos muy a gusto de estar transmitiendo lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, los abuelos, y entonces pues ya lo que estamos, queriendo que eso vuelva a funcionar plenamente. ¿Y qué importancia tiene, ¿no? que se recupere esas cosas, ¿no? Hay para nosotros muchísima. Claro, porque, a ver, es, como te diga yo, la cultura de los vaqueros, lo que antes se bailaba, lo que antes se cantaba y que, como te diga, pues que se estaba perdiendo totalmente. Y lo que pasa es que a lo mejor estaban por ahí intentando recuperarlo otra gente y bueno, recuperaban de aquellas maneras. Y nosotros, coime, que teníamos, como digo yo, los maestros en casa, pues pienso que seríamos nosotros los... A ver, aparte de que, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero vamos, nosotros seríamos los muy interesados y somos, en que eso pues vuelva a ser y que siga para adelante y que no se pierda y que los hijos y los nietos pues lo conozcan. Además, Rogelia, una de las cosas que podemos decir que hay uno de los defectos de los asturianos y las asturianes y que parece que no apreciamos mucho lo de nuestro, ¿no? Lo que es nuestro propio, ¿no? Que era como antiguo, como precisamente, que... Mira, yo conocílo de muy niña. Sí. De muy niña, hablote de 5 o 6 años, se bailaba y tal, pero luego una temporada que eso tuvo muerto. Y bueno, pues nosotros todavía lo estábamos viendo y nos acordábamos, pero también teníamos gente en la familia que todavía vivía y que nos lo quisieron inculcar antes de morirse, otra vuelta. Y entonces estamos muy contentos de que por fin vuelva a salir otra vuelta aquellos bailes que no se perdieran del todo. Claro. Creo que no se pierden. Claro, porque lo importante es que la gente aprecie lo propio, ¿no? Y que aprecie y que no diga, oye, que parece que yo... Sí, pero es que hay mucha gente todavía que tiene como vergüenza. Claro. Eso es lo que pasa. A eso. Claro. Y de eso debería pues debería de ser desterrado, ¿no? Totalmente. Muchas veces dámonos cuenta que los asturianos y asturianas tienen muy poca conocencia de lo que se fai por Asturias, de lo que es un baile de su occidente, antes falémoslo de lo que es un baile, qué pena, ¿no? Muy poco. Muy poco, Sí. muy poco. Muy poco porque ya lo que yo te digo, yo no sé si la gente... Hay mucha que, por ejemplo, que sí, que gusta, pero que da vergüenza, que da vergüenza el salir a bailar o el ir a... Que sí, que es eso, que a lo mejor sí que les gusta, pero que no, que no quieren salir a bailar ni... Digo, háblote porque nos está pasando a nosotros. Pasa todavía Claro. al siglo XXI, ¿no? Y nosotros todavía no nos podemos quejar porque en el grupo no hay exactamente porque faltan 4 parejas, Faltamos 4 parejas por lo menos o más. ¿sabes? Sí. Pero que tenemos todavía Gente joven. vamos, parejas de hombre y mujer bailando, y Sí, mujer. todavía Sí. tenemos bastantes hombres, Mujeres, sí. mujeres y hombres bailando, sí, tenéis- pareja en sí. Además, qué guapo lo vuestro, lo de vaqueiros, qué cosa más guapa, ¿no? Toda esa tradición, Sí. todos los vaqueiros, Lo que pasa todas que, esas bueno, historias, ¿no? Y que no se conocen, tú ¿no? lo que La querías- gente mozo no lo Tú conoce. lo que querías ya que faláramos vaqueiro. Sí, a ver. Claro, vaqueiro. Sí. Nosotros intentamos bailar vaqueiro. Como por ejemplo decir la payecha, que La hay gente que... payecha, sí. ¿Dónde la tienes? Que hay gente que no lo sabe decir, la payecha, La payecha, sí. el seite, El la cheite, chana. La chana, sí, ¿Eh? sí. Qué guapo y eso, ¿no? El Voy recuperar pa- esas cosas, sí. Voy que- pa' allí, Voy pa' allí, vengo ¿no? güey. Sí, sí. ¿eh? Yo tengo un nieto que tiene 20 meses Sí. y yo hablo y como... Y preste, ¿no? Ay, él entiéndeme. Entiendo, hombre, no va a entenderte, o sea que nada. Pues quiero daros la enhorabuena y daros gracias por estar en Alderiques de Asturias Televisión y por el labor que hacéis, que yo a pienso que vosotros. es súper importante el recuperar todas esas cosas. Sí. Bueno, sí, aunque Pues, mucha gente no piense No lo aprecie. que no lo aprecie exactamente y diga, bueno, pues estas tan de la cabeza un poco habrá torzada. cabecillos que lo aprecien. Nosotros, desde Sí, luego, pero bueno, sentímonos muy orgullosas Claro. de De dónde sois. de ser donde somos, de apreciar lo vaqueiro, lo que nos inculcaron, lo que todavía vimos y cuánto nos gustaría todavía que algunos que ya faltan, que nos animaron bien, estuvieran viendo hasta donde llegamos y donde podremos todavía llegar, Claro. pero bueno, ya estamos conformes de... Sí, aparte eso, y el recuperar la chingua también y el todas esas Sí, cosas. sí. Sí, Eso la sí, chingua porque- presta mucho, Claro. presta A ver, moito. Presta moito, ¿no? Presta lo que moito. nosotros falamos Sí.
como nosotros lo falamos, hay nada más unos cuantos pueblos, no te creas que... Pero hay que dar conocencia a todos los asturianos y asturianes de lo que se fala y de recuperar el asturiano en la chingua, de diferentes variantes que tiene. Sí. Yo quiero que eso no se muera, ahora que bueno, ya veremos. Hay que decir a la mocedad que fale la chingua y que la aprendan en las escuelas. Y como que estoy siempre y hablo así. Que no se avergüencen, que era una cultura muy buena de antes y que hay que seguir conservándola. Pues quiero daros muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. gracias a vosotros. Aquí nos tenéis para lo que queráis. Exactamente. Y muchas gracias. Otra convidada a verse a los micrófonos de Alderiques de Asturias Televisión, en este caso Ana del grupo El Espertello de San Martín del Aurelio. Ana, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Ana, estamos hablando con diferentes grupos asturianos de la importancia que tiene la recuperación de lo propio, ¿no? Pues sí, yo creo que, y es lo que tenemos que hacer todos los grupos en Asturias, recuperar nuestras tradiciones, porque siempre bailábamos o intentábamos copiar a otros sitios, a otros lados. No, tenemos que recuperar lo que es de nuestra zona, de nuestro concejo, aunque bailemos de toda Asturias, pero por lo menos investigar algo dentro del concello nuestro, que es lo que se necesita. La verdad es que hay gente que cuando te ven por la calle vestidas así, ríense. Entonces, yo a mí joróbame mucho, porque siempre yo os digo, tú y es asturiano, pues la cultura asturiana tuya y es la que tienes que defender, porque no van a venir los de fuera a defender lo que es nuestro. Entonces, bueno, yo quiero que un poco que tenemos que mirar por las tradiciones. Yo la verdad es que ahora no somos mucha gente, tenemos un grupo infantil que están comenzando, pero bueno, investigamos, vamos un poco por los pueblos preguntando las tradiciones, los bailes, cantares. Y bueno, y el trabajo que podemos hacer porque prácticamente trabajamos todos. Y qué guapo estar aquí en Avilés y amosar a la gente de Asturias lo que se está haciendo y que muchas veces los asturianos tenemos eso, que no conocemos ni lo de nuestro, ¿no? Ese sigue el problema, salimos fuera, nosotros vamos mucho a bailar fuera a distintos festivales a Lorient, a Guingamp, a un montón de sitios. Estuvimos en La Habana haciendo la huella de España y lo que la gente llora, lo que gusta el folclore astur, y sin embargo en el propio concejo en Asturias que no se admire y que no se quiera el folclore como se quiere fuera de nuestras fronteras. Lo que hay que hacer es aprovechar las cámaras de Alderiques de Asturias Televisión para hacer un llamado, ¿no? Para decir, hay que valorar lo propio, ¿no? Pues sí, y no solamente a la gente mayor que lo tiene muy inculcado, sino a la juventud, que tenemos que mirar por lo nuestro, por la cultura asturiana, por la lengua asturiana, venir a bailar, venir a danzar, que yeper guapo, venir, que ya veréis qué bien lo pasáis. Pues Ana, del grupo Espertello San Martín del Aurelio, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alderiques de Asturias. Muchas gracias a vosotros. Otro convidado a verse Alderiques de Asturias Televisión, este especial intercéltico, trátase de Alfonso, del Centro Asturiano Vivo, la banda de gaites. Alfonso, muchas gracias. De nada. Venga. En el Centro Asturiano de Viu, ¿cómo están trabajando el tema de les gaites, el grupo, qué es lo que fai? Bueno, nosotros en principio, tenemos una banda de gaitas y un grupo de baile. Esto empezó por el presidente que tenemos hoy, Cantelli, que animó mucho a que los socios se hicieran gaiteros y percusión y todo lo folclórico. Gustó siempre mucho. Bueno, él es un paisano de Teverga que le encanta todo eso y animó mucho a toda la gente de allí que se metiera en lo folclórico. Y bueno, nos ayuda mucho, nos pusieron
locales a nuestra disposición, gaitas, trajes, y no pone nunca ningún inconveniente para que el folclore asturiano fuera para adelante en el centro asturiano. O sea, nos animó y fue la forma de empezar nosotros a trabajar un poco en esto, en la banda, gaiteros, gente que se animaba un poco, y haciendo un poco de propaganda dentro del centro, y bueno, y hacemos un grupo que bueno, es complicado porque ya sabes, ahora por el verano, que es cuando más folicia hay, claro. Es cuando están de campamento, cuando no están de vacaciones, cuando no, o sea, hay mucho problema, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos luchando fuertemente. ¿Y cuánta gente ahora mismo tienen allí en ese grupo? Nosotros en el grupo de la banda de gaitas somos como unos 15, 16, y bueno, tenemos gente muy joven aprendiendo la percusión, aprendiendo la gaita, y bueno, estamos trabajando también con la gente que se anima, claro. El Centro Asturiano es una asociación que hay que ser socio para poder estar en una actividad. Nosotros, esto es una actividad del centro y por lo tanto tienes que ser socio. Claro, no es como en otras bandas que puede venir de cualquier sitio. Sí, aquí no, aquí hay que ser socio del centro, por eso es como un poco más difícil, ¿no? Buscar entre los socios. Lo que nos presta allí, lo que nos está diciendo que bueno, que hay gente mozo, que está apuntándose, eso oye prestoso, ¿no? Que se claro, transmita, ¿no? Hombre, claro, eso, gente que quiere tocarlo, muchas veces fallan, porque llega una edad, llegan también claro, cuando hay mozucas por el camino y las mozas, pues cosas, y bueno, ahí se pierden algunos, pero se recuperan otros, y ahora hay chiquillos que están en campamentos, están de vacaciones, que tocan ya en la banda normalmente. Sí, aparte. Y hay otros que están ensayando hasta que tengan un nivel que el director diga que puede empezar a entrar en el grupo. Y entonces, bueno, bien, estamos dentro de un orden, contentos. Digo yo que importante es el valorar lo de nuestro, ¿no? Lo propio. Hombre, eso es lo mejor. Yo cuando voy por ahí en Andalucía, yo no oigo una gaita. Sin embargo, en Asturias, el flamenco, no sé qué. Bueno, ellos cuidan lo suyo y nosotros Cuéstanos un poquitín. Cuesta un poco. Sí. Ahora hay que intentarlo, sí, que nos guste y que no orgullecernos de tener el folclore. Yo estoy orgulloso de poder tocar un poco la gaita y de hacer un compañero más en un grupo de gaita y de baile y de lo que sea, asturiano, claro. Pues Alfonso, damos las gracias por atendernos. Venga, nada, gracias a vosotros y ya sabéis a dónde tenéis la banda de gaitas. Otro convidado a verase al Deriques de Asturias Televisión, tratase de Carlos Alba. ¿Qué tal, Carlos? Bien, aquí estamos preparándonos ya para entamar. Carlos, que como ustedes conocenlo a bondo, pues una persona que está trabajando siempre en asturiano y que en este caso está aquí en Avilés, en Intercéltico. Ya tuvimos el año pasado hablando en la radio, pero bueno, qué guapo es todos los años sentir aquí diferentes grupos y también las nuestras tradiciones, ¿no? Sí, yo creo que el Intercéltico está consolidadísimo y es muy agradable siempre este requeixo de Avilés que está muy bien, y después el sentir todas estas cosas que traen siempre variado. ¿Y qué está haciendo Carlos ahora en trabajos per Dayuri? Bueno, pues tengo de ellos proyectos. Bueno, ahora talmente media hora que vamos a presentar Milión Nido y yo, Asturix y Avilix, vamos a presentar este concierto. Después hay un concierto que se llama Asturias Sinfonía Natural de Juan Carlos Casimiro, que es el músico, el compositor, y es música clásica basada en Asturias. Y voy a hacer de presentador, pero muy a lo personaje, con el personaje de Celleru, de Viejo, y muy teatralizada la presentación. Y después para septiembre voy a estrenar un montaje para todos los públicos en asturiano también, el Joan Soldau. Ya os avisaré. Pues sí, has de avisarnos, aparte que, bueno, como vemos sigues trabajando y, bueno, préstanos que al contrate siempre aquí en Avilés y bueno, lo que decíamos, porque estuvimos entrevistando a de ellos grupos, lo importante que lleve un poco, Carlos, y tú lleves cuando ya trabajando, el que sintamos orgullosos de lo nuestro, ¿no? Que en Asturias parece que faltanos un poquitín, ¿no? Sí, y parece que llega todo más despacio que en otros sitios, ¿no? Pero yo creo que vamos por un buen camino, sí, con
estas cosas y cada vez va gustando más a la gente, ¿no? El caso es recuperar, o sea, que muchas cosas de lo nuestro hay que les recuperar como afondando un poco, ¿no? Porque hay algunas cosas que ya están un poco perdidas y hay que tener cuidado bueno, hacerlo con xeito, ¿no? Con procuro, con bien, ¿no? Entonces, poco a poco pero para eso tenemos profesionales, gente desde todos los ámbitos, ¿no? La música, la etnografía y tal. Sí, o sea que nada. Pues Carlos, muchísimas gracias una vegada más y seguimos en contacto. Muchas gracias, Carlos. De acuerdo, gracias. Y ya para rematar este especial del Intercéltico Avilés, atópanos con nos Xoán Casas, que lle de la Asociación Esbardu. Xoán, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Xoán, tenemos grabado a de ellos grupos asturianos, a Carlos Alba también. Un año más, ¿qué balance podemos hacer de cómo va transcurriendo el Intercéltico? Este año va muy bien, la verdad es que estamos súper contentos porque y un año especial, ¿no? Aparte de haber dedicado a Escocia el año pasado y haber hecho aquel, digamos, especial monográfico Escocia, a causa del tartán, que podemos ver que ya lo tenemos incorporado hasta en el mural de fondo, para que todo el mundo sepa que tenemos un tartán exclusivo, propio, específico y registrado a nombre del Festival Intercéltico de Avilés. Pues este año volvimos a abrir, ¿no? Volvimos a abrir el abanico de países celtes. Y bueno, pues conseguimos traer países tan importantes como Irlanda, como Escocia, como Bretaña, como Galicia y bueno, por supuesto el anfitrión que lle Asturias, ¿no? De Asturias ya pasaron grupos por el escenario como lle Tuenda, conocidísimo por todos, ayer actuaba la Orquesta Céltica Asturiana junto con la banda Gaites Esbardu y el xueves hicimos un homenaje, un especial a la tonada asturiana. Sabemos que no tienen muchos adeptos, pero bueno, así todo la plaza estuvo muy bien, prácticamente llena, tienen seguidores específicos, pero que son fieles, muy acérrimos y muy fieles a cualquier evento que se haga de la canción. Entonces, bueno, estamos súper contentos con todo lo que se hizo hasta ahora y llega la hora del gran espectáculo. Esta noche llega la Lluna Celta, ¿no? Aquel macro espectáculo que ofrecíamos antaño en un complejo deportivo. Vamos a hacerlo en esta plaza, en un formato más reducido, pero con la misma esencia, con el mismo espíritu innovador y espectacular. Y Xoán, en cuanto a lo que lleva la organización este año, ¿cómo fueron las cosas a nivel de Sofitu y eso? ¿Van las cosas más o menos como falabes con nos el año pasado en la radio? Pues más o menos igual, o sea, estamos en una repetición de año, incluso un presupuesto que más bajo que el año pasado. Estamos en años malos y esto no acaba de levantar, y es una pena, pero bueno, nosotros estamos haciendo lo imposible porque esto siga manteniendo un nivel digno, siga manteniendo una calidad y siga manteniendo una expectativa. Tallo grau, solo hay que ver que cualquier espectáculo que hacemos en una plaza, sea de tarde, sea de noche, está lleno. Todo lo que hacemos en el mercado está lleno, todo lo que hacemos en las calles está lleno, seguidores. Esto parece a veces Hamelin, ¿no? Cuando sacas al flautista y va todo el pueblo detrás, y una cosa parecida. Y sí, estamos francamente contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo. Pues queremos darte las gracias por atender al Deriques de Asturias Televisión, por todas las facilidades que nos destes para las entrevistas y damos la enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo, porque como ponéis en el vuestro lema que prestamos mucho, y el Intercéltico de Asturias, el Intercéltico de Avilés, y a seguir trabajando, Xoán, de verdad. Venga, muchas gracias por todo. Venga, gracias, Xoán. A vosotros. Pues hasta aquí este especial del Intercéltico de Avilés, de ellas personas que pasaron por aquí, por las nuestras cámaras. Hasta otra ocasión, muchísimas gracias por estar a la autoría. Un saludo.